Hola chicos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Vamos a esperar 2 minutitos más por si alguien se conecta, que recién nos inician la reunión y arrancamos. Lara, ahí estoy leyendo tu mensaje, no te hagas problema. Excepto que alguno tenga alguna circunstancia particular, como acá me comenta ella, les pido por favor que todos estén con la cámara porque es la única manera que tenemos de verificar que realmente estén presentes en la clase, ¿sí? Pero no te hagas problema. Dale, muchas gracias. No hay nada. Mientras tanto estoy tomando asistencia, ¿sí? Milagros, Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí estoy teniendo un par de problemas con la cámara, sí. ahí estoy tratando de solucionarlo. Bueno, Valentina Bate. dale. Ahí te pongo presente. Profe, acabo de ingresar, no sé si te dejo el nombre. Di Lorenzo, sí. Sí, sí, exacto. Muchas gracias. Y nada. Yo también, profe, recién entro. Abigail, ¿no? Sí, soy yo, Solar. Bien, Gracias. bien. Profe, yo no tengo el apellido puesto. ¿Quién? Luciane, sí, Luciane. ya te puse presente. Joya, gracias. Profesora, yo me acabo de conectar. Miranda Florencia. Bien. Miranda. Ujú. Profe, en el libro, en el manual de derecho de la cátedra, del tema, no está actualizado el tema del aborto, ¿no? Ay, perdóname, no te escucho muy bien. Me mencionaste algo del aborto. Yo hablé Sí, que decime. en el libro de Sí, en el libro de CIMAC no está actualizado, ¿no? No está actualizado. El libro de la cátedra Y está es, actualizado. si no me equivoco, claro, porque si no me equivoco es de fines de 2019. Así que la ley nueva que salió probablemente no está, ¿sí?
El tema de aborto, si no me equivoco, lo ven con el doctor Conti. Sí, lo Sí. vemos con el profesor. Bueno, quédense tranquilos, no sé si ya tuvieron la clase, pero me imagino que les da todo el contenido que necesitan. ¿Les quedó alguna duda de eso? No, yo quería saber dónde podía encontrar la ley nueva, porque no la encontré en el campus. Supongo que la googleá sí está, ¿sí? Pero si no, quédense tranquilos, yo mañana le pido al doctor Conti o le digo que para la próxima clase, si se los puede subir, ¿sí? Pero es una ley que todo el mundo tiene acceso googleándola. Probablemente si quieren algún comentario, sí, bueno, tengan que recurrir a alguna página especializada, sí, googleala que la vas a encontrar. Pero bueno, si llegás a tener algún inconveniente, avísame y la buscamos. Termino con la asistencia y arrancamos. Discúlpeme, doctora. Perdóneme. Sí, Ramón. No sé si me va a tener a mí en la lista porque realmente me cambiaron de comisión el día lunes. Gallardo, no te tengo, pero a ver, ¿ya quedaste anotado en esta? Sí. Es más, Listo. los chicos del SED me dijeron que iban a avisar, que yo iba a Sí. estar fuera de lista, pero que tenía que avisar, o les iban a avisar ustedes, que me Sí. habían pasado de comisión. Bueno, listo, no te preocupes, pues yo la lista que tengo me la pasó el doctor Simas la semana pasada, así que si esto fue reciente, no. Pero ahí te anoté a mano. Gracias, muy amable. A Valle Gómez. Bueno, a ver. Bueno, vamos a arrancar. Hoy estimo que vamos a tener una clase bastante breve porque arrancaron ya con el doctor Falcone los delitos contra la integridad sexual, ¿no? Bien. Hoy iba a seguir él con las modalidades agravantes, si no me equivoco, pero por una cuestión académica no pudo estar presente y me pidió que, para que no pierdan la clase, vayamos avanzando con los artículos 125, 125 bis y 126, ¿sí? Así que vamos a ver eso simplemente, y la próxima clase con él van a retomar viendo dónde se habían quedado en abuso sexual, ¿sí? Vamos a arrancar con el artículo 125 del Código Penal, que regula el delito de promoción y facilitación de la corrupción de menores de 18 años, y dice: el que promoviera o facilitara la corrupción de menores de 18 años, aunque mediara el consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años. La pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de 13 años. Cualquiera fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 15 años cuando mediara engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda. ¿Sí? Arrancamos a hablar del bien jurídico, y en este caso la doctrina ha asociado siempre a la corrupción de menores con el derecho del individuo a la normalidad en su trato sexual o al normal desarrollo de su sexualidad. Como se darán cuenta, esto presenta un problema, porque no es posible tener un consenso en cuanto a qué es lo normal, en casi ningún aspecto de la vida, pero por sobre todo en lo que respecta a la sexualidad, ¿sí? Porque cada persona tiene su propia concepción de qué es lo normal y qué es lo natural en ese ámbito, ¿sí? Lo que para mí puede ser algo cotidiano, tal vez para otra persona sea algo novedoso. Entonces, el tema de la normalidad
es un asunto que genera mucha discusión. Por eso, para algunas personas, lo trascendente a la hora de definir cuál es la conducta típica acá, es saber qué es la corrupción. Cosa que también genera un problema, porque la ley no define la corrupción, sino que es una tarea que ha tenido que ir desarrollando la doctrina y la jurisprudencia, ¿sí? Por estos problemas que yo les comento, es que hay un sector de la doctrina que entiende que este tipo penal roza con lo inconstitucional, ¿sí? Porque en realidad se estaría afectando el principio de legalidad. Como no es posible delimitar cuáles son precisamente las conductas típicas, cuál es el bien jurídico protegido, y cuáles son las conductas que realmente son corruptas, bueno, hay gente que entiende que esta ambigüedad hace a la lesión del principio de legalidad. ¿Bien? Pero bueno, en principio, esto está regulado dentro de los delitos contra la integridad sexual. La corrupción en sí, como les dije, miren que estoy viendo... Bien, la corrupción es un concepto que ha sido desarrollado tanto por la doctrina y la jurisprudencia, y es el estado de depravación sexual de la víctima que el autor pretende que con su conducta alcance, mantenga o aumente, ¿sí? Es corruptora toda conducta que deja una huella en la psiquis de la víctima y que trastoca el sentido natural y biológico de su sexualidad, ¿sí? Se entiende que son corruptas las conductas o las acciones que son perversas, prematuras y excesivas, ¿sí? Son perversas todas aquellas que tienen una entidad suficiente para generar la depravación sexual de la víctima, ¿sí? Prematuras son naturalmente las que se desarrollan antes de tiempo, ¿sí? Para el estado de madurez de la víctima. Y excesivas son las que generan una lujuria desmedida o anormal para la edad de la víctima. ¿Bien? Pero, disculpa, Sí. ¿puedes repetir desde las perversas? No entendían. ¿Cómo? ¿Puedes repetir desde las perversas? Perversas, sí. Perversas son todas aquellas que tienen la entidad suficiente para generar el estado de depravación en la víctima, ¿sí? Las prematuras son las que se desarrollan antes de tiempo. Y las excesivas son las que generan una lujuria desmedida o anormal para la edad de la víctima. ¿Sí? Gracias. Pasando al análisis del tipo objetivo, vamos a encontrar que de la redacción del tipo penal tenemos dos acciones típicas alternativas, ¿sí? Puede darse una o la otra o las dos, ¿sí? Por un lado tenemos la acción de promover y por el otro la acción de facilitar. Promover es impulsar o determinar al sujeto pasivo a realizar conductas corruptas, sexualmente hablando, ¿no? Son actos tendientes a iniciar a la persona en prácticas corruptas, a conducirla a que realice otras que son más depravadas que las que ya venía realizando, o a incitarlo a que se mantenga en esas prácticas y no las abandone. ¿Sí? Cuando hablamos de promover, hablamos en sentido amplio, y en este caso nos vamos a diferenciar de cierta parte de la doctrina que entiende que no puede ser sujeto pasivo de este delito el menor que ya es corrupto, ¿sí? Para nosotros, la corrupción es susceptible de grados. Entonces, siempre que la conducta del sujeto activo sea tendiente a que la persona aumente su grado de corrupción, bueno, para nosotros ahí sí se va a estar verificando la conducta de promover. ¿Bien? Por el otro lado tenemos la acción... Discúlpeme, Sí. Sí. perdón, no me quedó claro lo de menor corrupto. Claro. A ver, hay parte de la doctrina que entiende que si el menor ya está corrupto, ¿sí? Quien promueve la corrupción del menor,
en realidad no está haciendo la conducta típica, porque ese menor ya está corrupto. Ese menor ya no puede ser sujeto pasivo de este delito porque ya está corrupto, ¿bien? Para nosotros, en cambio, en la cátedra, la corrupción es susceptible de grados. Entonces, si la conducta de promover del sujeto activo es tendiente a que el menor, que ya era corrupto, aumente su grado de corrupción, se va a estar dando entonces el tipo penal. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? Bien. Hay parte de la doctrina que entiende que no podés corromper a alguien que ya está corrupto. Y nosotros creemos que si tu acción es tendiente a que él aumente su estado de corrupción, vamos a estar en presencia de este tipo penal. Pero, a ver, el menor no deja de ser menor. ¿Sí? No tendría, más allá del grado de corrupción al cual ya no habría que protegerlo igualmente. Sí. Es que, a ver, nosotros entendemos que sí. Yo te estoy contando que existe parte de la doctrina que entiende que si el menor ya estaba corrupto y alguien viene a promover esa corrupción, ese menor no puede ser sujeto pasivo al delito. Para nosotros sí, ¿sí? Porque la corrupción es susceptible de grados. Entonces, si Bien. mi acción como sujeto activo es tendiente a aumentar el grado de corrupción que ya tenía el menor, por más que él ya estuviera corrupto, yo sí estoy ejerciendo el delito. ¿Bien? Perdón, gracias, perfecto. No. Por el otro lado, tenemos la otra acción típica alternativa, que puede darse conjuntamente o separada de la acción de promover, que es la de facilitar, ¿sí? Hacer más fácil lo posible la corrupción del menor, ¿sí? En este caso, la idea de llevar a cabo el comportamiento sexual depravado ya tiene que estar en la mente del sujeto pasivo, ¿sí? Y simplemente lo que va a hacer en este caso el sujeto activo es allanarle los obstáculos que tenía para que logre este fin, ¿sí? Entonces, como en el caso de la otra acción típica, acá la acción del sujeto activo va a estar dirigida a que se corrompa, que aumente su estado de corrupción, o que se mantenga y no deje las actividades que ya venía desarrollando, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Sujeto activo, en el caso del tipo base, puede ser cualquier persona, ¿sí? Hombre, mujer, quien sea, cualquier persona, ¿sí? Sin necesidad de tener ninguna calidad especial. Y sujeto pasivo también va a ser cualquier persona claramente menor de 18 años de edad. ¿Bien? Es importante aclarar que el consentimiento de la víctima, en este caso, no tiene ningún efecto. Así como yo en la clase anterior les comenté que en el caso del delito de privación ilegal de la libertad, el consentimiento anulaba el tipo penal, en este caso no nos importa, ¿sí? Porque el tipo se va a verificar aunque la víctima consienta. ¿Por qué es esto? Porque el legislador presume que por el estado de madurez, perdón, por el estado de madurez y desarrollo de la persona, no tiene todavía la capacidad de comprender cuál es el significado y el sentido de estas acciones que va a realizar, ¿sí? Entonces, se va a entender que si la víctima está prestando el consentimiento, este consentimiento no tiene ningún efecto sobre la acción del sujeto activo. ¿Bien? En cuanto al tipo subjetivo, estamos en presencia de un delito doloso, ¿sí? No admite, en este caso, la modalidad imprudente, y va a ser un delito de dolo directo, ¿sí? No va a necesitarse ninguna ultrafinidad ni ningún elemento distinto en el ánimo del sujeto activo, simplemente que sepa, sea consciente y tenga la voluntad con su actividad de estar promoviendo o facilitando la corrupción de menores de 18 años de edad. Simplemente eso, ¿sí? Para que este delito se consume, no es necesario que el menor llegue a a verificarse el estado de corrupción en el menor, ¿sí? Porque este es un delito no de resultado, sino de mera actividad. Entonces basta simplemente con que el autor despliegue las acciones tendientes a promover o a facilitar su corrupción para que se verifique el tipo penal. ¿Bien?
Precisamente porque se trata de un delito de mera actividad y no de resultado, el tema de la tentativa es discutido, ¿sí? Hay quienes están a favor de que es admisible y personas que creen que esto no es así, ¿sí? Para quienes creen que la tentativa procede en este delito, encuentran como ejemplo la situación de la persona que quiere por ahí reproducir un video con imágenes de contenido sexual, o exhibir revistas que tengan imágenes pornográficas, y por alguna situación ajena a su voluntad, esto no se puede realizar, sea porque la computadora se piló, porque el pendrive que tenía estaba vacío, ¿sí? O algún otro caso que no se me está ocurriendo en este momento, ¿sí? Pero ese sería un caso para quienes admiten la tentativa, ¿sí? En el que podría darse el delito tentado. Por último, como vieron, en el artículo 125, solo la primera parte, ¿sí? Solo la primera oración, regula el tipo base. Todo lo que viene después son las modalidades agravadas. Y el delito se va a agravar cuando la persona sea menor de 13 años de edad, cuando cualquiera sea la edad de la víctima, se utiliza alguno de los medios comisivos que están mencionados, ¿sí? Que son el engaño, la violencia, la amenaza, abuso de autoridad, o de cualquier otro medio de intimidación o coerción, o cuando el sujeto activo tenga con la víctima alguno de los vínculos especiales que están ahí mencionados y que son taxativos, ¿sí? Sea ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de la educación o la guardia, ¿sí? Estas tres situaciones son las que el legislador entendió que merecían un mayor reproche penal, ¿sí? Sea por la de la víctima, porque se supone que el menor de 13 años merece también una protección mayor, ¿sí? Y en el caso de las personas que cometen este delito por los medios comisivos, engaño, violencia y demás, y las personas que tienen un vínculo especial, bueno, también merecen un castigo superior al del tipo base. ¿Bien? Vamos a pasar al artículo 125 bis, que regula la promoción y facilitación de la prostitución, ¿sí? El artículo dice: el que promoviera o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de 4 a 6 años, aunque mediara el consentimiento de la víctima, ¿sí? En este artículo entonces va a estar regulada la promoción y facilitación de la prostitución de mayores de edad. Después, la promoción o facilitación de la prostitución de menores de edad y otras circunstancias agravantes van a estar reguladas en el artículo 126, que es el último de los que vamos a ver, ¿sí? Pero ahora ingresamos al análisis de este. En este caso, el bien jurídico presenta problemáticas similares a las del delito que vimos antes, ¿sí? En principio también está regulado dentro del título de delitos contra la integridad sexual, pero hay cierta parte de la doctrina que entiende que no se puede aseverar que este es un delito que va en contra de la libertad sexual del sujeto pasivo, porque no prevé conductas que constriñan a una persona mayor de edad a realizar una conducta que no sea compatible con su decisión libre, ¿sí? Por eso hay cierta parte de la doctrina que va a creer que este delito sí tendría que quedar fuera del ámbito de injerencia del derecho penal, porque no lesiona un derecho ajeno, ¿sí? Según lo que regula el artículo 19 de la Constitución. Por otra parte, tenemos otro sector de la doctrina, ¿sí? Que es donde nos incluimos nosotros, que creemos que este delito sí lesiona la libertad sexual, ¿sí? Sin embargo, hay que hacer algunas apreciaciones, porque como el delito dice que se va a tipificar aunque exista el consentimiento de la víctima, por supuesto que resulta un poco contradictorio, ¿no? Decir que aunque esté el consentimiento de la víctima, pero estamos lesionando la libertad, ¿no? ¿No les parece a ustedes también? Bien, bueno, vamos a creer que están de acuerdo entonces. En principio yo después les voy a subir un artículo de pensamiento penal que está desarrollado por el doctor De Luca, que ahí ustedes van a poder ver cuál fue el desarrollo histórico que tuvo este delito en las diferentes normas que se fueron sancionando.
Pero en principio, la redacción actual que tiene el delito establece un cambio de paradigma porque establece a este tipo penal como una especie particular de explotación, ¿sí? Como se le quita cualquier tipo de efecto al consentimiento del sujeto pasivo, se cree, en realidad, que las personas que ejercen la prostitución no lo hacen porque les place, ¿sí? No lo hacen porque les genera placer, porque lo hacen con un consentimiento libre, y porque lo hacen despojado de cualquier condicionamiento, ¿sí? Esto se inspira en la idea de que no existe la prostituta feliz. Hablando de la generalidad de los casos, ¿sí? Yo sé que puede existir algún caso de que haya alguna persona que realmente lo haga libremente, porque le genera placer, porque lo hace feliz y demás. La generalidad de los casos que vemos no se da así, ¿sí? Sino que la persona ejerce la prostitución como un medio de subsistencia, ¿sí? Como un medio de sustento, con un montón de condicionamientos sociales, económicos y demás, ¿bien? Por eso es que se le quita cualquier clase de efecto al consentimiento, porque aunque la persona esté brindando el consentimiento para ejercer la prostitución, se cree que este consentimiento no es realmente libre. Por eso se cree que también se está atacando al derecho a la libertad sexual de la persona, ¿sí? Pero para que una promoción o facilitación de la prostitución sea realmente considerada delito, tiene que darse un verdadero ataque a la libertad sexual, ¿sí? Y eso se va a verificar en cada caso en particular, atendiendo a el contexto, al entorno, a los medios de la víctima y a las circunstancias personales, ¿sí? Va a haber que ver todos estos ítems a la hora de ver si realmente se está atacando la libertad sexual de la persona. En cuanto al tipo objetivo, primero vamos a ver qué se entiende por prostitución, ¿sí? La prostitución consiste en la depravación de los medios, de los motivos generadores del trato sexual. En este caso, lo que habitualmente sería realizado para satisfacer los deseos sexuales, el amor, la atracción física de ambas partes, va a estar sustituido por el deseo de la persona que ejerce la prostitución de satisfacer el ánimo de lucro, ¿sí? Su propio ánimo de lucro o el ajeno, entregándose para eso a personas indeterminadas. ¿Bien? Entonces la prostitución es considerada un estado, ¿sí?, en el que existe un trato o entrega venal, esto quiere decir a cambio de dinero o de efectos de apreciación pecuniaria, ¿sí?, que sea habitual, es decir, que se dé con cierta frecuencia, y que sea a personas indeterminadas, ¿sí? No es considerada prostitución cuando la persona realiza esa actividad simplemente con una persona, 2 o 3 que son determinadas, ¿sí? Tiene que ser a personas indeterminadas. Y la acción típica que prevé el artículo 125 bis no es precisamente la prostitución, porque no se está castigando la prostitución. La prostitución es atípica. Bien, lo que se va... Disculpe, Sí. Perdóneme, doctora, ¿y si esa habitualidad con las personas es remunerada, tampoco? Es que tiene que ser remunerada. Tiene que ser remunerada. Entonces, porque precisamente uno de los presupuestos de la prostitución es el trato venal, ¿sí?, a cambio de dinero o de elementos de apreciación pecuniaria. Y entonces, ¿por qué no la habitualidad con una sola persona no podría ser tomado como prostitución? Los elementos de la prostitución y las características son esta precisamente, que sea a personas indeterminadas, ¿sí? Por lo menos lo que la doctrina entiende como prostitución a la hora de ver si se verifica o no la promoción o la facilitación, ¿sí? Ajá. ¿Se entiende? Está perfecto. Bien. Entonces, como les decía, la ley no castiga la prostitución, porque la prostitución es atípica. Lo que va a estar castigando van a ser las acciones alternativas de promoverla o facilitarla, ¿sí? Al igual que en el delito anterior, promover es engendrar en el sujeto pasivo la idea de ejercer la prostitución, incitarlo a que aumente sus actividades de prostitución,
o a que no lo abandone. ¿Bien? Y facilitar es precisamente facilitarle o poner a su disposición los medios para que lo haga, ¿sí? Como el caso de quien presta el lugar para que la persona ejerza la prostitución o quien le consigue clientes, ¿sí? Sin embargo, no es facilitador el cliente, ¿bien? Porque el cliente que paga un precio, precisamente es uno de los presupuestos para que se verifique la prostitución, ¿sí? Que es el trato venal. Bien, entonces el cliente no es facilitador. Los sujetos van a poder ser el sujeto activo, cualquier persona del tipo base. Y es importante destacar que el sujeto activo no tiene que tener el ánimo de lucro propio, ¿sí? O de explotación con la prostitución ajena. Esa diferencia la van a ver, supongo, que cuando vean el delito que estaba previsto en el artículo 127, que es el delito de rufianería. Que ahí el sujeto activo sí tiene el ánimo de provecho, ¿sí? O de sacar provecho económico de la prostitución ajena. A las 4:30 termina la clase. Bueno, 5:45. En este caso, el sujeto activo no simplemente tiene que tener el deseo de promover o facilitar. Y como les decía, no es sujeto activo a este delito, por ejemplo, quien alquila un departamento a una persona adulta, y esa persona adulta después, dentro del departamento, ejerce la prostitución. Bueno, esa persona no es ni promotor ni facilitador. Tampoco lo es, por ejemplo, quien tiene una imprenta y imprime los panfletitos que reparten poniendo el nombre y el celular para contactarlo, ¿sí? Porque esas personas tienen un rol, digamos, banal o inocuo a la hora de la prostitución de la persona, ¿sí? Esas personas no son consideradas ni por la doctrina ni por la jurisprudencia, ni facilitadores ni promotores de la prostitución. Bien. Y sujeto pasivo va a poder ser cualquier persona, claramente, en el caso del tipo base, mayor de 18 años, ¿sí? En cuanto al tipo subjetivo, ya les adelanté, es un delito doloso, ¿sí? Que requiere dolo directo y requiere que el sujeto activo tenga pleno conocimiento y voluntad de promover o facilitar con su accionar la prostitución ajena. Pero como les decía antes, no se requiere ningún elemento extra en el ánimo, ni ánimo de lucro, ni de provecho propio. ¿Bien? Como en el caso del delito anterior que vimos de corrupción de menores, para que se consuma este delito, como es un delito de mera actividad, es un delito de peligro y no de resultado, no es necesario que el sujeto pasivo efectivamente se prostituya para que se consume, ¿sí? Sino que con que el sujeto activo despliegue las acciones conducentes para promover o facilitar su prostitución, va a bastar para que el delito se consume, ¿sí? Y en este caso, la doctrina es mayoritaria, admite la tentativa, ¿sí? Por otra parte, en cuanto al análisis de la autoría y la participación, cualquier impulso o colaboración, en este caso, para que la persona ejerza la prostitución, que por ahí en el análisis de otros delitos sería considerado una instigación, en este caso va a ser un caso de autoría, ¿sí? Y el rol del facilitador, que es un rol que está tipificado, puede tener una doble significancia. O sea, va a poder ser facilitador quien precisamente colabora para que se lleve a cabo la prostitución de una persona, como también va a poder ser facilitador quien ayuda al promotor de la prostitución, ¿sí? No sé si los mareé, pero el facilitador puede ser facilitador de la prostitución de la persona, o también facilitador de quien pretende promover la prostitución, ¿sí? Prestando colaboración. Entonces puede darse el rol del facilitador de manera autónoma o de manera conjunta con el promotor. ¿Bien? Bien. Por último... ¿Tendría distintos grados de pena? ¿El facilitador tendría otro tipo de pena? No, en realidad la pena es una cuestión que va a ver el juez, dependiendo, dentro de la escala penal,
dependiendo de las circunstancias, ¿sí? Siempre si hay situaciones eximentes, atenuantes o agravantes, ¿sí? Pero no es que tiene una pena mayor o menor el facilitador o el promotor, ¿sí? La pena dentro de la escala penal va a ser una consecuencia que va a ver el juez atendiendo a un montón de circunstancias, ¿sí? Si la persona tiene antecedentes y demás. La pena se gradúa así, ¿bien? Dentro de las escalas que se prevén para cada etapa del delito. Bien, ¿y la tentativa se llamaría tentativa de prostitución? ¿Cómo? Cuando usted dijo que la doctrina admite la tentativa, Sí. ¿cómo lo definiría? ¿Tentativa de prostitución? No, sería la promoción, en el caso de la promoción, o la facilitación, en el caso de la facilitación, de la prostitución ajena en grado de tentativa. Está bien, ¿Sí? gracias. Sería cuando, por ejemplo, como en el caso del delito anterior, cuando la persona realiza los actos tendientes a promover o facilitar la prostitución ajena, y esto no se lleva a cabo por razones ajenas a su voluntad. ¿Bien? Bien. Por último, tenemos en el artículo 126 las modalidades agravadas de este delito, ¿sí? El artículo dice, en el caso del artículo anterior, la pena será de 5 a 10 años de prisión si concurriera alguna de las siguientes circunstancias. 1. Si mediar engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. ¿Sí? En esta parte la redacción es similar a una de las agravantes del artículo anterior. 2. Si el autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima. Y 3. Si el autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad policial o penitenciaria. Y por último, dice, cuando la víctima fuere menor de 18 años, la pena será de 10 a 15 años de prisión. ¿Sí? Esas son las circunstancias agravantes que el legislador entendió que merecían un mayor reproche, ¿sí? Sea por los medios comisivos, como en el caso de la corrupción, ¿sí? Por el vínculo especial que mantiene el autor con el sujeto pasivo, también como en el caso de la corrupción, o cuando la víctima fuese menor de 18 años de edad. El tema de la edad claramente es porque se cree que los menores merecen una mayor protección por parte de la ley, también para velar por la intangibilidad o la indemnidad de su sexualidad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si hubiese error en cuanto a la edad de la víctima, es decir, si el sujeto activo creyese realmente que la víctima era mayor de 18 años de edad y tuviese indicios para creer esto, ¿sí? No se va a aplicar la agravante, ¿sí? El error en la edad va a ser que el agravante no opere y se va a aplicar el tipo base. ¿Bien? Y en el caso de las otras dos circunstancias agravantes, sea la del inciso primero y la del segundo, se entiende que tienen un mayor contenido de injusto esos comportamientos. Por eso es que, según el caso, se va a aplicar una pena mayor. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? Yo sé que fue breve el tema, pero la realidad es que da para esto. Yo después les voy a subir contenido, tanto de pensamiento penal, como no sé si todos cuentan con el manual, pero también les podemos subir el artículo comentado para que lo puedan estudiar de ahí. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. ¿Nadie? Bueno, chicos, si estamos todos bien, a ver, Fátima. Si estamos todos bien, mañana van a tener clase con Eugenia, ¿sí? Que va a retomar con lo que venía dando ella, y la semana que viene van a retomar con el doctor Falcone el título de delitos contra la integridad sexual. Si llegan a tener alguna duda, pueden
consultar por WhatsApp o en el grupo de Facebook. Pero para mí ahí el tema terminó, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Nos vemos la semana que viene seguramente. Que tenga buen día, gracias, muy amable. Igualmente, adiós. Pero